ingeniero industrial y socio en Galamagro. La idea de este breve encuentro es darle las nociones generales de lo que es un sistema de movimiento continuo en equipos eléctricos que hoy trabajamos en Argentina junto a Focking Brasil. Antes de seguir, me gustaría agradecer a la organización y al ingeniero Parra por invitarnos a este congreso y poder compartir este espacio con otros referentes de nuestro mercado. Bueno, para los que no nos conocen, Galam es una empresa orientada a brindar soporte en todo el espectro del riego agrícola. Nos especializamos en riego mecanizado y trabajamos junto a Focking de Brasil para las soluciones de pivots. Nuestro principal objetivo y guía es lograr que el agua deje de ser una preocupación para pasar a ser una herramienta que potencie los rendimientos. Nuestro trabajo arranca con la ingeniería de proyecto y termina con la provisión de todos los repuestos y accesorios que se necesiten para lograr el óptimo funcionamiento de un sistema de riego. Bueno, ahora la idea es hacer un pantallazo general de qué es lo que vamos a ver en esta breve presentación. Lo primero, como ven ahí, es el origen, básicamente qué da lugar a la aplicación de esta nueva tecnología al riego. Luego el movimiento continuo, o sea, qué es el movimiento continuo, verlo a campo para que tengan una idea real de qué estamos hablando. Luego la tecnología, ahí vamos a meternos ya en un desarrollo técnico de cuáles son los componentes principales y cómo funcionan. Luego el sistema supremo, que básicamente es el paquete tecnológico general que tiene Focking aplicando el movimiento continuo. Y finalmente hacer una breve reseña de los resultados y ventajas que logramos con el movimiento continuo trabajando en un equipo de pivot eléctrico. Bueno, arranquemos con el origen. Primero y antes que nada, ¿cuál es el objetivo de cualquier avance tecnológico en riego? El objetivo principal es que el cultivo tenga disponible el agua que necesita, cuando la necesita y con la mejor calidad de aplicación posible. Es por esto que Focking desarrolla el movimiento continuo y realmente donde se luce es justamente en la aplicación y en la confiabilidad. Estos son los pilares del movimiento continuo y ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito cómo es esa aplicación a campo. Arranquemos con el movimiento continuo. Antes de empezar con la parte técnica, quiero aclarar que el pionero del movimiento continuo fue TL, con sus equipos hidráulicos. Acá nos vamos a concentrar en la novedad de un movimiento continuo en un equipo eléctrico. Y para esto, el equipo de movimiento continuo eléctrico tiene dos componentes básicos, el tablero y la caja de torre. El sistema sigue la lógica general de todos los pivots, un tablero que indica la velocidad de la última torre y el resto de las torres que la siguen tratando de mantener el equipo lo mejor alineado. El tablero tiene la programación y la comunicación para su manejo remoto y todo lo hace con un PLC en su interior. Arriba lo que ven, eso gris, es el PLC desarrollado por Focking y abajo lo que son los contactores de mando. Un detalle es, si ven abajo los contactores hay unos botones negros, es que este equipo, a pesar de ser, digamos, tener una carga tecnológica muy alta, tiene la opción con esos tres botones de manejarlo manualmente. No importa lo que falle de la electrónica, esos tres botones lo que le permiten es al productor ponerlo en marcha igualmente y esperar a la pieza de reposición o que llegue el técnico para poder arreglarlo y continuar ya con un funcionamiento automatizado. Después llevamos a la caja de torre. Básicamente la caja es lo que genera el movimiento continuo. Más adelante vamos a ver la explicación técnica, pero la caja tiene un inversor de frecuencia en el interior que regula la velocidad del motor y una alineación por un encoder óptico y no por levas y micros mecánicos. El encoder da una resolución de 1 grado de desvío, lo cual ayuda muchísimo a potenciar este movimiento continuo. Si por alguna razón ese desvío cambia, el equipo acelera o frena para poder volver a alinearse automáticamente. Les dejo un detalle, si ven en la foto, la caja de torre no está instalada en un equipo Focking, pero eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Y acá lo vemos en funcionamiento, todas las torres en movimiento y sin desvíos.
Y ahora lo que vamos a ver es la diferencia que existe entre la alineación de movimiento continuo y una alineación tradicional. La alineación tradicional está un poco exagerada, pero es a fines didácticos para que sea más visible. Esto es lo que hablábamos de Brasil. A veces a nosotros nos cuesta, pero para ellos esto es un campo plano. La verdad que trabajan con quebradas muy grandes y el movimiento continuo les ayuda muchísimo a contrarrestar todos estos desniveles. Ahora vamos con la tecnología. Básicamente es ingresar un poquito a la explicación técnica de todo este paquete tecnológico. Bueno, ahora vamos a la explicación técnica de lo que es el sistema de movimiento continuo. Como dijimos antes, las cajas de torre tienen adentro un inversor de frecuencia, que es el cerebro del sistema de movimiento continuo. No quiero meterme en la explicación técnica de cómo funciona un inversor internamente, porque sería para dar una charla únicamente de eso y de varias horas, pero la idea que quiero que se vayan es que ese aparato lo que hace es variar la velocidad del motor que alimenta en cada torre por medio de variaciones de frecuencia, ¿sí? Lo que hace es variar la frecuencia que estamos recibiendo de corriente alterna que alimentamos el equipo. Este aparato lo que hace es ajustarla a conveniencia para mantener una alineación constante, o sea, que los primeros tramos vayan más lento para que poder seguir a los tramos de afuera que van cada vez más rápido mientras nos alejamos de la pirámide. Voy a aprovechar este espacio que me quedó para presentarles, prometo, la única fórmula de esta charla. La idea es que la charla sea lo más amena posible, además por el tiempo reducido, pero que básicamente, trayéndolo a la tierra, lo que está diciendo es que la velocidad del motor, ese NS, la velocidad teórica, vamos a hablar, está dado por la frecuencia de la red con la cual se está alimentando sobre la cantidad de polos que tiene el motor. Es una cualidad constructiva del motor, la cantidad de pares de polos. Normalmente estamos usando entre 1 o 2 pares de polos en el riego, y esto da por resultado que a 50 Hz, que es la frecuencia que se usa en la red eléctrica argentina, tenemos 1500 RPM, y 60 Hz tenemos 1800 RPM. Esta es la velocidad teórica. Después tenemos un deslizamiento que es básicamente lo que pierde el motor cuando básicamente choca con la realidad, que son los rozamientos y demás, y eso lo muestra la chapa de cualquier motor que vean. Pero en la teoría, lo que este aparato, el inversor, logra hacer es jugar con esa frecuencia y poder llevarla hasta 120 Hz. Nosotros, por seguridad, en la mayoría de los casos en Argentina, tratamos de trabajarlo en 90 Hz, lo cual le da un 50% extra de velocidad, lo cual es muchísimo en un equipo de riego. Realmente sorprende la velocidad que tiene. Ahora, esto es lo más teórico que vamos a ver del funcionamiento interno del inversor. Básicamente, el inversor hace algo muy raro, que es transformar la corriente alterna que está recibiendo por un sistema de diodos y lo convierte en corriente continua. Y lo que hace es mandar pulsos al motor, y el motor lo interpreta como una onda de corriente alterna. Estos pulsos lo que permiten es ser muy preciso en la frecuencia que queremos hacer llegar al motor y, en consecuencia, la velocidad de avance. Bueno, sigamos un poquito con la parte teórica, por así llamarlo. La consulta más común es si se cambia el tablero, se cambian las cajas de torre, se cambia el motor también. No, el motor no se cambia. El sistema de movimiento continuo usa los mismos motores que usan el resto de los equipos eléctricos. Focking, por un tema local, en el sur de Brasil, donde tienen, digamos, terrenos muy quebrados, opta por instalar un motor más robusto de un HP y medio, pero es básicamente por eso. No es por el movimiento continuo, es por las condiciones que hay en Brasil.
Y otra duda que siempre surge es ¿qué se sacrifica? Siempre, a ver, en la ciencia siempre cuando uno saca más partido de algo, está sacrificando otra cosa. O sea, uno no, la energía es única y no podemos sacar más de lo que ya tenemos. Entonces, ¿qué sacrificamos para lograr más velocidad? Bueno, lo que sacrificamos es el torque. Básicamente, cuando uno llega a la frecuencia nominal de trabajo, lo que empieza a caer, o sea, la potencia se mantiene constante y lo que empieza a caer es el torque, que hasta ese momento, digamos, en la rampa estaba trabajando al 100%, a su máximo valor. Pero ¿esto es preocupante? No, la verdad que no. Nosotros, por cuidado en terrenos no planos, le pedimos al productor que lo trabaje en 90 Hz, básicamente, para no corrernos mucho. Teóricamente, cuando encuentren un obstáculo que sea muy complicado, lo que va a hacer es bajar un poco la velocidad hasta que el torque sea suficiente para sobrepasarlo, pero esto nunca pasa, porque si el obstáculo es muy complejo, la limitante que vamos a tener va a ser la estructura, o sea, cuál va a ser el grado de torque o de inclinación que la estructura va a poder soportar. Básicamente vamos a tener más riesgo de que el equipo se vuelque antes de que el equipo no pueda sobrepasar un obstáculo. Y para ser gráfico, cualquiera que haya visto un equipo trepado a una camioneta puede dar fe. La verdad que el conjunto de reducción motor diferencial da un torque tan grande que la verdad que pueden sobrepasar estos equipos cualquier cosa. Ahora la idea es darles un pantallazo de cuáles son todos los productos complementarios a este movimiento continuo de los pivots. El primer componente es el tablero. Esta es la parte más visible junto con las cajas de torre en la solución Supremo. Primero hablemos de su estructura. El panel de acero inoxidable junto a la calidad de sus componentes asegura una durabilidad única en el mercado. Un detalle, la solución de la tapa de apertura vertical sorprende por su simplicidad y todos nuestros usuarios lo agradecen. Yendo a la experiencia del usuario, el panel táctil permite una interfaz intuitiva y de fácil aprendizaje. Obviamente que se puede programar inicios, apagados, diferentes láminas por sector, logrando una aplicación variable por velocidad. El estabilizador, la verdad que es un componente único en el mercado de pivots. Focking es especialista en instalaciones eléctricas industriales, lo hace para empresas metalmecánicas hasta petroleras, y tomando las normas de seguridad europea, justamente lo que hace es proveer un módulo estabilizador. Básicamente este equipo va montado en la pirámide junto al tablero y tiene dos funciones básicas. La primera es actuar sobre la potencia que ingresa al sistema, la cual ajusta la tensión, ya sea para arriba o para abajo, de acuerdo a lo que necesite el pivot, y también lo protege con una serie de circuitos de potencia y con su transformador. La segunda es separar el circuito de potencia trifásica del circuito de operación. La potencia trifásica ingresa al estabilizador y luego se va directamente al circuito aéreo, se va al anillo colector, no pasa por el tablero. El tablero es solo abastecido con 220 volts, que es lo mismo que encontramos en nuestras casas, o sea, se corre el mismo riesgo que se puede correr en nuestras casas, lo cual es una tranquilidad para el operario. Obviamente en esta segunda foto se lo ve abierto. Esto normalmente tiene un plástico protector en el frente para que el operario no tenga acceso a los contactos. Pero vemos que también algo de los equipos Focking es que los fusibles ya no están presentes. Aunque los fusibles tienen sus ventajas a nivel costo inicial, conllevan varios riesgos, como dejar los contactos expuestos, poder ser reemplazados con fusibles de corriente incorrecta o directamente el clásico que todos vemos en el campo, un cable atrás de un fusible que lo asegure. Todo esto es muy peligroso y también en el caso de las potencias trifásicas, la llave de operación
de una térmica salta con la falla de una sola fase. Esto en los circuitos con fusibles no sucede, y todo este avance siempre Focking apunta a la protección del operador y del equipo de riego de los factores externos y posibles fallas. Bueno, ahora vamos a prestarle un poquito más de atención a la alineación, que la dejamos medio abandonada, concentrarnos en lo que es la caja, pero la alineación es un componente muy importante en el movimiento continuo. Esta alineación por cable es muy precisa, va conectada a una roldana. Esa roldana, su eje está conectado a un encoder óptico con una resolución altísima. O sea, básicamente esa resolución, que significa que cuando se desvía 1 grado el equipo, esa información es trasladada al inversor, y el inversor modifica la frecuencia del motor para ajustar exactamente la alineación del equipo y permanecer alineado. Eso, sumado a una flexibilidad de la unión de tramo, que la verdad que es un desarrollo increíble, no solo le permite, digamos, pasar por terrenos con grandes quebradas, sino que en esas quebradas la alineación permanece inalterable. La verdad, lo hemos probado a campo y no importa si pasa por una cárcava o lo que sea, la alineación permanece inalterable y el inversor sigue manteniendo el equipo alineado. Finalmente, la otra gran aplicación que tenemos de los inversores es la operación de bombas. Esto ya lo conocemos en el mercado, pero Focking lo que provee es un control de bombeo que interacciona con el equipo, y de acuerdo a la presión del sistema ajusta la velocidad de la bomba para mantener siempre la presión óptima a cada instante. Pero ¿qué pasa si una torre intermedia se queda sin presión? El equipo Focking tiene controles de presión en cada torre. El equipo Supremo tiene controles de presión en cada torre. Pero esta es una tecnología para desarrollar en otra charla con más tiempo. Otra solución del EcoPump son los aceleradores mecánicos para motores a explosión. En ambos casos, la idea es programar, más allá de mantener una presión ideal, es programar periodos de llenado de tubería, luego un periodo de presurización de la misma, y llegar a la operación cuidando el sistema de cañerías. Bueno, finalmente vamos a cerrar con lo que empezamos. Básicamente la búsqueda de los resultados y qué fue lo que obtuvimos. ¿Cuáles son las principales ventajas del sistema? Uniformidad de aplicación, confiabilidad mecánica, velocidad y seguridad de operación. Acá vemos una imagen de la aplicación de movimiento continuo frente a un sistema tradicional. Y ahora una imagen satelital de un cultivo de papa en la cual se instaló un equipo Focking en Balcarce. Y la uniformidad realmente lograda es impresionante. Este es un lote con una diferencia de altura de más de 35 metros entre el punto más alto y el más bajo, y solo vemos un pequeño exceso de riego en la parte baja del lote. Confiabilidad. Eliminando las paradas y arranques se reducen los esfuerzos mecánicos, las corrientes de arranque y los balanceos por la inercia de la estructura. Todo esto impacta en prolongar la vida útil de todos los componentes del equipo. Esto se ve notoriamente en la caída de ventas de repuestos en Brasil, donde los equipos de movimiento continuo están funcionando hace más de 10 años. Bueno, la velocidad es el centro de esta solución, ¿no? La verdad que regular la velocidad con tal precisión logra uniformidades muy altas en el riego a lo largo de todo el círculo, y disponer de altas velocidades permite no solo la aplicación de productos al cultivo, sino también reducir los tiempos de operación cuando se tiene que mover el equipo en seco de un lugar a otro. Bueno, y finalmente la seguridad. La verdad que el equipo Focking está a un nivel muy alto. La verdad no tiene competencia en el mercado. La aplicación de normas de seguridad eléctrica europea es algo totalmente inédito en este medio. Y la verdad que separar el circuito de potencia del circuito de comando es un gran avance, sobre todo para la seguridad del operario. O sea, el operario ya no tiene acceso a lo que es el circuito de potencia,
y trabajar con 220 volts en lugar de trabajar con potencia trifásica es un salto muy alto en seguridad. Y luego, por supuesto, está todo el circuito de control que tiene el estabilizador para evitar problemas que vengan tanto de la provisión de energía eléctrica como de problemas eléctricos que pueda tener el equipo, como que se queme un motor. Entonces la función del estabilizador es tratar de filtrar todo esto y de esta manera lograr una mayor vida útil de la totalidad. Bueno, y para cerrar, finalmente la idea es juntar estas 4 ventajas. La velocidad por ahí es la más evidente, pero creemos que no es la de mayor impacto directo. La de mayor impacto para el cultivo, que es, como dijimos, nuestro protagonista, es el movimiento continuo sumado a una aspersión con una buena puesta a punto. Luego es la confiabilidad. El equipo, la verdad que estos equipos de movimiento continuo no paran, no tienen fallas. Las únicas fallas que detectamos en estos años de trabajo es por una provisión de una calidad de potencia muy mala, muy mala. La verdad, picos muy altos en los cuales sí, algún componente se quema, pero es eso. Y después el tema de la seguridad, el salto de calidad en el tema de la protección de los operarios y la protección misma del equipo no tiene comparación hoy en el mercado. Y la verdad que es una ventaja muy grande para el dueño y para el operador. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Abajo les dejo los contactos por cualquier duda o consulta que tengan y esperemos vernos en próximas charlas. Hasta luego.